Sean muy bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a continuar lo que veníamos viendo en videos anteriores, como sería la formación de compuestos y nomenclatura inorgánica. Este video va a ser un poquito diferente y especial, por así decirlo, porque vamos a hablar sobre iones. En general, los átomos estamos acostumbrados a imaginarlos como entidades completamente aisladas, o sea, como algo que existe así, pero se encuentran formando enlaces o interacciones con otros átomos. Esto se va a ir viendo mejor la idea de qué es un ion y también la forma de nomenclatura y también su simbología. Comenzamos. Esto que vemos acá es un modelo atómico, es decir, un modelo trae obviamente limitaciones, que incluso este modelo es obsoleto, es el modelo de Bohr, donde podemos ver el núcleo formado por protones y neutrones y alrededor en órbitas vamos a tener a los electrones girando. Fíjense que el litio tiene que tener 3 electrones en distintas órbitas y 3 protones. Los protones tienen cargas positivas, los electrones tienen cargas negativas. La suma de la positiva y la negativa me va a dar 0. Es decir, que este átomo es eléctricamente neutro y por lo tanto estable, entre comillas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de iones, tenemos que hablar de la interacción o del movimiento, por así decirlo, de electrones. Para esto, podemos imaginarnos la idea de que el electrón más alejado del núcleo, que en este caso sería este que está dando vueltas por aquí, tiende a perderse o a irse para mezclarse con otro átomo. Entonces, en este caso, perdemos el electrón de la última capa de valencia y esto genera que esta zona quede deficiente de electrones. Al quedar deficiente de electrones, el núcleo va a quedar con una carga positiva extra. Porque fíjense que tenemos 3 protones y 2 electrones. La suma nos va a quedar como una carga positiva. Entonces acá estamos viendo la simbología de cómo podemos mencionar o escribir o nombrar a un ion. Entonces, básicamente, un ion es un átomo que ganó o perdió electrones, en este caso perdió electrones, y quedó con una carga en su estructura. Es necesario también entender que a los iones no los podemos encontrar en la naturaleza así, tal cual, porque es más probable que estos compuestos se encuentren unidos para formar otros compuestos, ya que esto que estamos viendo acá es muy inestable, entonces busca de manera casi espontánea o inmediata reaccionar con lo que encuentre, que generalmente es el oxígeno, por eso se forman los óxidos, para estabilizarse. Pero es importante entender que estos compuestos existen en la naturaleza, sobre todo los podemos encontrar en soluciones acuosas. Por ejemplo, si mezclamos la sal de mesa en agua, que es el cloruro de sodio, podemos tener el ion sodio por un lado y el ion cloro por el otro lado. O sea, vamos a dar nombres, por eso no estoy entrando en esos detalles. Nos podemos quedar con esta idea en donde este tipo de ion, cuando queda con carga positiva, bueno, se lo conoce como ion litio, pero a todo el conjunto de iones que quedan con carga positiva se los conoce como cation o cationes. Es una regla general de clasificación de los iones. Entonces, iones con cargas positivas se conocen como cationes. Ahora, por el otro lado, si hablamos del oxígeno, que es lo que estamos más acostumbrados, fíjense que ya de entrada el núcleo es mucho más grande porque tenemos 8 protones y 8 neutrones, es decir que hay una fuerza, porque fíjense que la carga positiva atrae a la carga negativa, o sea que todas estas órbitas están mucho más compactas, mucho más apretaditas, por así decirlo, más cerca del núcleo, y es más difícil que los electrones se pierdan. Pero ¿qué trae como consecuencia esto? Que tienda, o sea, que el átomo tenga preferencias a atraer electrones y formar compuestos, que generalmente es lo que estuvimos viendo en videos anteriores, que son los óxidos. Entonces, cuando el oxígeno gana electrones, que sería
por ejemplo, aparecen electrones de otros elementos, que serían estas pelotitas, que vamos a ver cómo es la animación, tac, vemos que ya tenemos más electrones y queda desbalanceado eléctricamente hablando y tenemos dos cargas negativas extras, que es lo que conocemos como el ion óxido. Y de la misma manera que a todos los iones con cargas positivas nosotros los llamábamos cationes, los iones con cargas negativas también van a tener un nombre y se van a conocer como aniones o anión. Ahora, habiendo visto esto, vamos a pasar a la nomenclatura de estos compuestos y su clasificación. Dentro de los iones, nosotros podemos clasificarlos según el número de átomos, es decir, que van a ser monoatómicos o poliatómicos. En este ejemplo son todos monoatómicos, fíjense, un ejemplo, el que vimos recién, el litio es solamente un átomo de litio, el hierro solamente un átomo de hierro, el cloro, uno de cloro y así sucesivamente. Ahora, podemos clasificarlos según la carga. Como vimos anteriormente, los que tienen cargas positivas se conocen como cationes, los que tienen cargas negativas se los conocen como aniones. Y ahora el nombre. El nombre, por suerte, en estos casos, se utiliza en la nomenclatura tradicional y en contadas ocasiones la nomenclatura de stock. La nomenclatura tradicional, por ejemplo, para el litio, que no tiene otro estado de oxidación, porque ahí también es donde entra la idea de los estados de oxidación, lo que veníamos viendo en videos anteriores, que dicho sea de paso les recomiendo que vayan a ver, los estados de oxidación es la manera que nosotros los químicos tenemos para representar a los iones. Sin embargo, hay eh, estados de oxidaciones que no podemos presentarlos como iones. O sea, exista un estado de oxidación no significa que exista el ion como tal. Yo puedo poner acá litio 2+ y estoy diciendo que tengo el ion litio. Sin embargo, en la naturaleza es muy poco probable que encuentre el litio 2+. Es más común y es más natural que exista solamente el litio más, o sea, el litio 1. Esa es la diferencia entre el estado de oxidación y los iones. Entonces, para nombrarlo, acá como solamente tenemos un estado de oxidación para el litio, tenemos el ion litio. Si quisiéramos ser correctos y utilizar la de stock, tendríamos que poner ion litio y entre paréntesis el número romano 1. No es necesario porque solamente tiene un estado de oxidación. Caso contrario, como el hierro, que tiene varios, que tiene el 2 y el 3. Acá en este caso sí hay que poner el estado de oxidación. Más allá de que ya estamos viendo que tiene el 2+. Para los aniones, que son los que tienen cargas negativas, ahí en la nomenclatura tradicional, generalmente utilizamos la terminación uro. Este es el ion cloruro. Lo mismo pasaría si tuviéramos el flúor, sería el ion fluoruro. Si tuviéramos el bromo, sería el ion bromuro. Y así generalmente con la mayoría de compuestos. Pero hay un caso especial, que es la del oxígeno. Podríamos llamarlo oxiduro, no tiene sentido. Entonces, a este caso particular se lo conoce como el ion óxido, porque la mayoría de compuestos que se forman son óxidos. Estos son monoatómicos, pero tenemos la otra parte que son los poliatómicos. Poliatómicos, ¿por qué? Porque ya tenemos dos átomos, tenemos el nitrógeno y el hidrógeno. Tenemos el hidrógeno y el oxígeno. Tenemos el azufre y el oxígeno. Estamos hablando de varios átomos. Pero se sigue manteniendo la idea. Los que tienen carga positiva se los conocen como catión y los que tienen cargas negativas se los conocen como aniones. Ahora bien, para los poliatómicos cationes se suele utilizar la terminación onio. En este ejemplo es el ion amonio. ¿Por qué es el ion amonio? Porque viene del amoníaco. El amoníaco es NH3, pero si nosotros agregamos un protón, nos queda cargado positivamente y se conoce como el ion amonio. Ahora, este es el caso cuando hablamos de ácidos. Generalmente la forma normal de hablar de un ácido es relacionarlo con la concentración de protones, o sea, de iones hidrógenos con carga positiva,
pero en la naturaleza existe de esta forma el ion ácido. Entonces, este compuesto o este ion recibe el nombre de ion hidronio. No hace falta mencionar de dónde viene hidro de agua, y ionio, bueno, sería la terminación tradicional. Para los iones con cargas negativas, que son poliatómicos, hay una aclaración que eso lo vamos a ver en el próximo video cuando hablemos de formación de ácidos. Es la terminación. No voy a entrar mucho en detalle porque eso lo voy a abordar mejor en el próximo video, pero fíjense que la mayoría de estos aniones terminan con la terminación ato. Esto es el ion sulfato, el ion nitrato y el ion carbonato. Todas estas son nomenclaturas tradicionales. Se suele utilizar este tipo de nomenclatura para estos iones y ya se lo conoce de manera universal. Así que hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Les dejo una vez más esta animación que hice, que me llevó bastante tiempo, que no es la gran cosa, pero si el video les gustó, me pueden ayudar con un me gusta, un comentario, y si tienen alguna duda, consulta, no hay ningún problema en preguntarme o decírmela y será respondida. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.